La responsabilidad social de la radio sobre el conflicto interno. La radio como medio masivo de transmisión está ligada siempre a una responsabilidad social y más aún en un país con un conflicto interno desde hace tantos años. Siendo un medio con una gran cobertura, con inmediatez y siempre teniendo la obligación de ser bastante serio con lo que puede plantear, transmitir, decir y manifestar de una manera directa, pero con veracidad, porque se puede influir a la opinión pública de una manera mediática, puede liderar ciertos cambios, también puede desarrollar conductas a veces reprochables y a veces enriquecedoras para un grupo social. Los conflictos internos siempre han tenido y tendrán dos caras: la del sufrimiento del que la padece y la del victimario que hace sufrir a sus víctimas y a sus familias. La radio siempre ha sido un puente entre la información y sus oyentes, pero hay que tener una responsabilidad social siempre, porque nunca se sabe al otro lado del dial el tipo de gente que recibe ese mensaje, porque por medio de la radio esa misma gente, esa misma población puede forjar conductas, bases de vida y en general recibe una gran influencia, aunque no manipuladora 100% o totalmente, sí puede llegar a mover grandes masas de público y llegar a cambiar el pensamiento de un mensaje bien o mal transmitido y a desatar pensamientos y comportamientos insospechados en un círculo social de carácter religioso, político, etc. Igualmente el mensaje radial debe mantenerse como mediático, efectivo, pero con responsabilidad social y veracidad, sabiendo que la radio sirve para informar ese mismo conflicto interno, también que existen diversas maneras, diversas formas de difundir esa misma problemática. También cabe notar que el efecto mediático que produce la radio sirve para influenciar tanto a los dos partícipes del conflicto y para humanizar en muchas ocasiones ese mismo conflicto. También para poner un puente entre el pueblo sometido ante una guerra absurda y entre los grupos al margen de la ley, haciendo un efecto de compañía muchas veces en lugares impensables que no llegaría a otro medio de comunicación, y para que ese mismo efecto de humanización se propague hacia sus familias. Un gran ejemplo es la vasta cantidad y el gran número de secuestrados que día tras día se encuentran en poder de grupos al margen de la ley, y en cuanto a ese fenómeno se desata una concientización de esa parte maligna del conflicto, que desarrolla una función de arrepentimiento y entrega de instrumentos para la guerra, y llegar a manifestar una forma de terminar o de ir encaminando un proceso para una finalización de este conflicto. Cabe notar que en un país donde se desarrollan tantos niveles de conflictos y tan diferentes, la radio siempre ha estado presente en ese desarrollo de los mismos, y que hay que ver que la radio como instrumento de difusión, de propagación, de influencia y extensión del pensamiento y de las palabras tras un fenómeno interno, y hacer lo posible que con estas herramientas se produzca un cambio desde lo social y lo político, etc. No simplemente lo que ha desarrollado el oyente, que es oír no para escuchar ni para analizar, sino muchas veces, o la mayoría de veces, oír solo por compañía, y ahí es donde el efecto llega, pero es recibido de otra manera, de otra forma, y la misma radio es la encargada de transformar la radio para que no solo se propague la onda radial como una simple compañía, sino como un desarrollo de país de pensamiento, y también poder tratar el conflicto de una manera responsable, de una manera veraz y de una manera objetiva, pero que eso sí llegue a unos términos donde se pueda desarrollar ideas claras de un mensaje que no solamente sea el de informar, sino el de concientizar desde muy a fondo la problemática de un país en conflicto.